Muy bien, jóvenes, pues vamos a iniciar la clase. Primero, nada más para recordarles, supongo que ya vieron en el Classroom el anuncio sobre la tarea 2 del curso. Tienen como día límite el lunes, me parece. Y bueno, quienes ya hayan entregado esa tarea y quieran corregir algo, etcétera, pues lo pueden hacer, ¿no? No hay problema. Entonces, ya está solucionado el problema de esa tarea, ¿vale? La segunda cosa que habíamos platicado la clase pasada es sobre el tipo de examen que vamos a aplicar la siguiente semana. Ah, les dejé un link de Doodle para levantar la encuesta. Solo 6 de ustedes la respondieron. Y bueno, voy a eh, pensar que bueno, con esa muestra es lo suficiente para o tomar la decisión. Es unánime por completo que la opción para examen es examen oral, 15, 20 minutos cada uno de ustedes conmigo. Eh, va a ser el examen. Es más conceptual que práctico, ¿no? No les voy a pedir que resuelvan algún ejercicio. Sí voy a implementar un Jamboard o algo para que ustedes puedan escribir, así que estén listos para ese día. Necesito que también eh, pues escriban algunas expresiones simples de lo que hemos visto, me desarrollo de algunos conceptos y bueno, de eso va a ir este, este examen, que va a abarcar solamente lo que yo di en el curso, ¿vale? Entonces, yo les mando eh, la información en el Classroom. Somos algo así como 9 estudiantes, recuerdo. Eh, del curso, así que los voy a poner en el día jueves por la tarde, aprovechando que algunos sí podían en el horario de clases original, otros no. Puedo agarrar toda la tarde para aplicar exámenes. ¿Están de acuerdo? Voy a tomar en cuenta que hay algunos de ustedes que toman propedéuticos, etcétera. Entonces no los voy a agendar para las horas en que se traslapa con su otra clase, pero aquellos que no, pues sí me echan la mano, ¿no? Yo creo que en 3 horas me aviento los exámenes de todos. Entonces podría ser desde 6 de la tarde hasta, no, desde 5 de 5 a 8, aplicar exámenes el día jueves. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profesor, ¿qué jueves sería? De mañana en 8. Ah, ok, está bien. Sí. Sí, la idea es que eh, para el lunes de la semana 12, ¿no? Ustedes ya tengan sus calificaciones completas de todas las tareas, etcétera, exámenes, y ya sepan su calificación. ¿Ok? Entonces, para que no haya retrasos o problemas de entrega de calificación, con tiempo a inicio de la semana 12, eh, se les da su calificación así, miren, ya se van a presentar sus proyectos terminales con calma, contentos, tranquilos, de que ya tienen una materia menos de qué preocuparse. ¿Ok? Entonces, yo hago los horarios y los subo en el Classroom, pero va a ser el día jueves. Déjenme ver qué día es ese. Jueves 14, ¿será? Ujú. Jueves 14 de octubre. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más quería platicar con ustedes? Hay otras dos cositas. No sé si toman muchas clases, pero esta es una de las cosas recurrentes entre ayer y hoy, ¿no? ¿Se enteraron del nuevo premio Nobel de física? Sí, profe, en sistemas complejos. Sistemas complejos, sí. Un premio Nobel bien bonito. Bueno, a mí me gustó mucho. Eh, el reconocimiento a un área que creo que hoy en día es
es muy relevante, es fundamental, que es el área del estudio del clima, de la Tierra en general. Eh, y los avances que se han hecho son brutales, entonces eh, ese reconocimiento tiene mucho significado, creo, hoy en día para lo que significa la física moderna. Y el otro es también una cosa extraordinaria, premio Nobel para Giorgio Parisi. No sé si ustedes han hablado, han escuchado de alguno de estos tres premios Nobel o han leído algún trabajo, han visto algo de ellos tres. Pues no, profe, en realidad solo hasta ayer. Bueno, les cuento un poquito, sobre todo de Giorgio, porque a él lo identifico mucho más porque he leído trabajos de él. Ahorita les cuento por qué. Es uno, no voy a demeritar todos los premios Nobel, claro que han hecho aportaciones invaluables y son mentes geniales, ¿no? Por algo reciben el premio que reciben. Pero en el caso de Giorgio Parisi es un caso especial, son de esas grandes mentes, ¿no? Que por varias cosas le pueden dar el premio Nobel, por varias, no por esta solamente de el Spin Glass, sino por muchas otras cosas que ha contribuido, le pudieran haber dado el premio Nobel. Giorgio Parisi inició en las altas energías, por eso he leído artículos de él. Él tiene unas aplicaciones extremadamente importantes para describir de manera adecuada la estructura de un protón, que no es simple, no es trivial, hoy en día sigue siendo un problema muy difícil de abordar, cómo se entiende que está hecho un protón o cualquier tipo de hadrón, cualquier sistema hecho de quarks y que al final no tiene color. Esos tipos de sistemas son muy difíciles de estudiar. Están en una región que se le llama la región no perturbativa de QCD y es uno de las grandes deudas que tienen las altas energías en el entendimiento de la naturaleza. Pero él dio o trabajó con con otros investigadores para crear ecuaciones dinámicas que describan de manera exitosa, con cierta precisión, qué es lo que sucede dentro de un protón, ¿no? Hay una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de Altarelli-Parisi. Parisi, bueno, Giorgio Parisi, y que es la base para describir, insisto, cualquier estado hadrónico, sobre todo enfocado en describir al protón. ¿Qué es el protón? ¿Qué es ese objeto raro en la naturaleza que no terminamos de entender? Y otras ecuaciones que están en un régimen, regímenes energéticos especiales, ¿no? Que sirven para describir lo que se hace en los grandes colisionadores, donde se hacen colisiones de protón-protón, ¿no? El LHC es un ejemplo de estos grandes colisionadores, ¿no? La manera de haber obtenido de alguna forma la medición del Higgs, ¿no? Requiere de saber cómo se estudia el protón y las ecuaciones que generalizó y propuso en las diferentes regiones energéticas París y compañía, pues fueron fundamentales. Entonces ahí, por eso le pudieron haber dado el premio Nobel. Desde luego le dieron un premio Nobel por este otro aspecto donde brincó o hizo una transición suave hacia el área del estado sólido, ¿no? De la materia condensada y aplicó su conocimiento de teoría cuántica de campos, ¿no? Haciendo esta analogía con la física estadística y empezó a desarrollar todos estos formalismos, ¿no? Eh, que generaron un conocimiento de sistemas desordenados, que sí tenían cierto orden al final de cuentas y cierta forma de describirse de manera correcta. Y bueno, ha hecho camino en muchas áreas. Ya de ahí yo lo perdí un poquito porque yo no soy experto en otras áreas, entonces, pero sé que hay mucho trabajo en diferentes campos de Giorgio. Entonces, sí es una de estas grandes mentes que
que no tienen una contribución, sino tienen muchísimas del calibre de la que le dieron el premio Nobel este año. Así que, bueno, ha sido días bonitos de escuchar este tipo de noticias. Y otra cosa que yo quiero platicar con ustedes es, si yo no estoy equivocado, todos ustedes ya están en su último año, último trimestre, últimos trimestres de la licenciatura, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, lo pregunto porque tengo un amigo, un colega, ¿no? Que está en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, ¿no? Y ah, me contactó, bueno, de hecho lo contacté porque al inicio del siguiente trimestre va a haber ya un evento que estoy organizando junto con Adrián Escobar, bueno, Adrián, y con Miguel Bastarrachea, que también algunos de ustedes seguramente lo identifican, y que es el Café Elemental, y va a haber sesiones, unas charlas informales, ¿no? Con diferentes personas que estén involucradas en temas cuyo eje central sea las teorías cuánticas de campos. Y a quien va a abrir ese ciclo es este colega que se llama Jordi Salinas, que está allá en Estados Unidos, está haciendo su doctorado. Y cuando lo contacté me dijo, oye, ¿sabes qué? Me importa dar, o sea, dar la charla, pero también platicar con los estudiantes allá, porque se está implementando un nuevo programa en la universidad, allá en la Universidad de Illinois, donde van a hacer un reclutamiento especial de estudiantes mexicanos. Eh, es una universidad top de los Estados Unidos, ¿no? Tiene en el área de materia condensada, ¿no? Un cuerpo académico excepcional, ¿no? Son de lo mejor que hay en los Estados Unidos en esas áreas. Y lo que están haciendo es reclutar, insisto, estudiantes mexicanos, donde debido esto suena atractivo porque Conacyt hoy en día no es una agencia que realmente sea de fiar, que sea de confiar, sobre todo porque de repente no saca convocatorias, de repente sí, para poder estudiar en el extranjero. Y si alguno de ustedes tiene la intención de estudiar en el extranjero le gusta el área de estado sólido, materia condensada, física nuclear, física de altas energías, pues Urbana, la Universidad de Illinois, allá en Urbana-Champaign, es una opción muy buena. Y van a cambiar las reglas un poquito para aceptar estudiantes mexicanos, va a haber financiamiento, está la propuesta de quitar el GRE, quienes ya han leído un poquito de cómo uno ingresa a las universidades norteamericanas, pues existe este examen general de conocimientos, ¿no? Y que cuesta, ¿no? Y hay universidades que piden el GRE general y el GRE de física, entonces hay que gastar doble vez, hay que ir a otra ciudad, a hacer el examen, Monterrey, Mérida, y bueno, es dinero que uno tiene que gastar o invertir, depende el resultado, ¿no? Y bueno, entonces hay varias modificaciones para jóvenes mexicanos, ¿no? Entonces, pues quería comentarles porque él me pidió si hay gente interesada en escuchar pues este nuevo programa que se va a llevar a cabo en esa universidad, si quieren escuchar qué es lo que se hace en esa universidad, en qué se está trabajando, eh, para hacer una reunión con él y les platique un poquito de ese tipo de mecanismos nuevos que, que va a implementar esa universidad. Sobre todo, insisto, en la forma en que ustedes pueden accesar al doctorado. Acuérdense que en Estados Unidos en general, todas las universidades lo que van a hacer es aceptarlos para el doctorado, un doctorado que va a durar 5 o 6 años, no hay el grado de maestría. Y la forma en que van a reclutar a esta gente y las becas que van a ofrecer. De todas maneras, en caso de no tener becas, están obligados ustedes a dar clases y el pago por esas clases es bastante bueno. Entonces pueden vivir con esas clases. Son como tutorías, más que clases como tal. Entonces,
pues no sé, jóvenes, si les llama la atención, si quisieran platicar con él, escuchar qué les cuenta de esa universidad, que insisto, es una universidad muy buena. Entonces, pues no sé, para decirle si sí hay gente interesada o no en escuchar esa propuesta. Yo sí, Yo sí estoy interesado, profe. Yo también, profesor. Ok, me parece bien. Eh, Muy bien, entonces déjenme arreglar con él una reunión, eh, y yo les aviso con tiempo. Probablemente la podemos poner ya terminado cursos o algo así para que ustedes estén más libres de tiempo y les cuente. A mí más o menos me contó rápido de qué va. Suena extremadamente atractivo, eh, así que creo que vale la pena que ustedes escuchen de qué va estas nuevas propuestas, ¿vale? Muy bien, pues déjenme compartir. Perdón, Sí, en caso de que sí se logre hacer la reunión, pudiera invitar a otra compañera que probablemente esté interesada. Ya salió de la UAM, pero no sé si también se pudiera. sí, sí, perdón, no hice el comentario. Y pueden extender la invitación a quienes ustedes quieran, ¿no? Esto me parece muy importante para ustedes, ¿no? Y tanto Jordi como yo pensamos que entre más gente escuche esto, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Hay muchas oportunidades de que ustedes continúen sus estudios dentro del país, fuera del país, y bueno, pues la cuestión es que ustedes tengan la elección, ¿no? De dónde continuar, los que gusten continuar con sus estudios. Así que sí, extiendan la invitación. Una vez que yo les defina el día y la fecha, compartan esa información con quien ustedes crean que les va a interesar. ¿Va que va? Muchas gracias. Vale, pues. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Em, ups. Mm, ok, bueno, voy a retomar un poquito lo que vimos el día de ayer en esta idea del análisis de un sistema donde vamos a preguntarnos si el lagrangiano, el hamiltoniano, la densidad de energía tiene alguna simetría y después ver si las soluciones a las ecuaciones de movimiento, sobre todo el estado base, respeta o no esta simetría, porque de no respetarlo va a propiciar que se oculte esa simetría que el sistema realmente tiene. Y ayer no, antier, platicábamos un poquito de esta anécdota de Sidney Coleman, cuando hablaba del pequeño hombre en el ferromagneto de Heisenberg, ¿no? Y la analogía, pues, de nuestra ignorancia respecto a las simetrías en el universo que deberían o que podrían existir. Entonces, el primero de los ejemplos que traté es el hamiltoniano más sencillo que se tiene o que se puede trabajar para demostrar este fenómeno, que es trabajar en una dimensión, trabajar con un solo campo escalar neutro y cuyo potencial está constituido por el término de masa, ¿no? Es un campo masivo, es el término de masa, y el término de interacción, que es el que ya conocemos y que hemos venido trabajando en esta segunda parte del curso. Es una teoría lambda phi a la cuarta, y desde luego hablé un poquito de esta constante extra, que tiene la labor de garantizar esta desigualdad que yo tengo aquí abajo. La energía de mi sistema va a partir de cero, y de ahí va a haber estados de energía superior. El mínimo va a ser la profundidad de mi potencial, si lo quieren ver, está en mínimo igual a cero. Otra cosa que platicábamos ayer es que para que exista el mínimo tenemos que tener una cota inferior en la función, y la única forma de garantizar que eso exista es pedir que lambda, la constante de acoplamiento, sea positiva. De lo contrario, como este es el término dominante para valores grandes del campo escalar, entonces esta función sería completamente decreciente, ¿no? Y tendería a menos infinito. Por lo tanto, no tendríamos forma de acotar por debajo nuestra función potencial.
eh, lo cual no es una restricción para el otro término, el término masivo. En el término masivo habíamos visto que podemos dejar que ese objeto mu cuadrada, la constante, perdón, que está multiplicando al cuadrado del campo, que normalmente en el lagrangiano le decimos el término cuadrático de masa del lagrangiano, puede ser mayor que cero o menor que cero, no nos interesa o no nos va a perjudicar en esta condición de que debe existir una cota inferior en el potencial. Pueden ambos valores garantizar que sí va a existir un mínimo, y el caso sencillo, el caso, digamos, que no hay mucho que hacerle, es cuando el término de masa al cuadrado es mayor que cero, porque el potencial es estrictamente creciente, es cóncavo hacia arriba, su mínimo está en cero, es completamente simétrico este sistema. El estado de mínima energía, si uno se planta ahí y empieza a ver qué es lo que sucede en sus vecindades, da lo mismo, ¿no? Vas a encontrar que da lo mismo irse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? La simetría que existe de menos phi a phi del potencial, el mínimo y su vecindad lo va a respetar. Entonces, en ese caso, la densidad de energía o el lagrangiano, es una de las dos cosas, depende de qué variable estén ocupando, eh, es simétrico ante esa transformación, pero el estado de mínima energía, el estado base, también lo va a ser. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí todo bien, todo normal. Es como un ejemplo análogo como al que platicábamos en la última clase del átomo de hidrógeno, un caso donde el potencial, la energía potencial esencialmente depende de la distancia entre núcleo y electrón, protón y electrón, y eh, no depende del ángulo, ¿verdad? Entonces tiene una simetría rotacional y su estado de mínima energía también lo va a tener, ¿ok? Entonces este es un caso como ese. Eh, pero está el otro caso que es todavía, ese sí es muy interesante porque van a haber repercusiones serias y graves, y es cuando el término de masa al cuadrado sea menor que cero. En ese caso vamos a tener una situación bastante diferente, y lo primero que vamos a notar es que el mínimo de mi potencial ya no está en cero, y es más, el mínimo es degenerado. Tenemos dos estados con la misma energía que son la cota inferior de mi potencial. Están ubicados de manera simétrica respecto del origen. ¿Por qué? Porque tenemos esta simetría de menos phi y phi, ¿verdad? Entonces, si encontramos el mínimo en el lado positivo que está en la posición A, el otro está en la posición menos A. Entonces, son estos dos mínimos los que aparecen, y resulta que, bueno, sabemos que nuestro potencial es invariante ante este cambio, phi por menos phi, pero vimos al final de cuentas, como consecuencia de este estado que no está en cero, este estado de mínima energía que no está en cero, que pues va a haber un problemita, porque va a haber una ruptura de la simetría en ese punto. Si nos plantamos en ese punto, vamos a ver que la simetría no se cumple. Trabajamos la última clase un poquito en encontrar, por ejemplo, la constante que hacía que el potencial, el mínimo del potencial fuera cero, ¿no? Su altura mínima fuera en cero, y de ahí para arriba se volviera positivo siempre, ¿no? Determinamos esta constante, y también encontramos cuál es el valor explícito de ese A que había dibujado en mi potencial en términos de la información que yo tengo en el lagrangiano. De hecho, nos dimos cuenta que A, ¿no?, va a resultar ser el valor de expectación de mi campo en el vacío, es igual a la raíz cuadrada de menos mu cuadrado entre lambda. ¿Ok? Recordando que mu cuadrado es negativo, por lo tanto, la raíz cuadrada de ese objeto pues va a dar un número real. ¿Ok? Y tenemos, bueno, los dos mínimos degenerados, uno en A y el otro en menos A. ¿De acuerdo? La discusión de cuál de los dos mínimos elegimos es indistinta. Tú te puedes ir al de la región positiva, a la región negativa, y hacer el estudio en uno de los dos, y la física que pase en alguno de esos mínimos va a suceder en el otro mínimo también, por justamente la simetría esta de reflexión, ¿ok? La información de una y del otro son completamente análogos. Se puede transferir de un punto a otro toda esa información.
¿ok? Entonces, podemos elegir cualquiera y una vez que elegimos alguno de los dos, pues ambos van a presentar el fenómeno de la simetría que se está rompiendo espontáneamente. Es decir, situarse en ese punto va a generar que la simetría que habíamos observado a nivel de lagrangiano o de la densidad de energía, pues entonces ya no se cumpla en ese estado, no se van a cumplir las simetrías esencialmente de lagrangiano. Y esto fue reportado. Hay una discusión porque hay gente que dice que no, este artículo, de hecho lo estoy escribiendo acá, este artículo no fue la primera vez que se observó este análisis y que se reportó esta curva que tiene dos mínimos, ¿no? Pero bueno, el consenso más general y el crédito se lo dan a Goldstone, ¿no? Por haber hecho la discusión, digamos, más interesante de este fenómeno. Este artículo es icónico, es un parteaguas, en el estudio justamente del rompimiento de la asimetría. Es un tema que se aplica tanto a las altas energías como a la física del estado sólido, física de la materia condensada. De hecho, surge en las ideas de tratar de encontrar una forma de construir un superconductor, ¿ok? Es en el área del estado sólido donde estas ideas se forjan. Y como se pueden dar cuenta, pues son ideas bastante viejitas. Este es un artículo del Novo Cimento del 1961, donde, bueno, es la primera vez reportado oficialmente que aparece ese potencial y que se analiza el potencial que tiene este doble mínimo, ¿ok? La discusión es porque en Rusia, Lifshitz también había reportado en su momento, en algún punto, este potencial y había hecho una discusión alrededor de la física que hay en este potencial, pero bueno, no sé, probablemente tenga que ver con política el hecho de que a uno se le reconozca y al otro no. Eh, pero bueno, entonces, si quieren ver el trabajo original sobre el rompimiento espontáneo de la simetría y las consecuencias que tiene esta, pues vale la pena leer este artículo. De hecho, lo voy a subir al Classroom para que lo tengan y pues en un ratito libre con un café lo lean con cuidado. Está en una anotación un poquito viejita, ¿no? Pero si uno con detenimiento lo lee, lo puede seguir más o menos sin problema. ¿Ok? Hay otro que encontré, Roland Jakif, él sí del área de las altas energías, también tiene un artículo bien bonito donde analiza las consecuencias del rompimiento espontáneo de la simetría. También se los voy a pasar para que le echen un ojo. Este está en un contexto de altas energías. Entonces, ahí pueden ver las aplicaciones que existen o por qué es muy importante entender este concepto en altas energías. Si me da tiempo, les platico un poquito de eso la siguiente semana. Bueno, entonces vamos a explorar las consecuencias del rompimiento espontáneo de la simetría haciendo un desplazamiento del campo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a mover, vamos a describir no todo desde el origen, sino nos vamos a ir a parar sobre uno de los mínimos y ver qué pasa cuando nos paramos ahí y mostrar que en efecto el pararse en ese punto significa romper esta simetría que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a desplazarnos y vamos a poder identificar, vamos a poder leer qué pasa con las oscilaciones alrededor del estado base. Vamos a hacer un shift, un desplazamiento el valor de expectación de nuestro campo escalar igual a el mínimo positivo, ¿no? Bueno, puedo ir al mínimo negativo y hacer el mismo analogía, pero para no estar cargando todo el tiempo con un signo menos, es más práctico irse al lado positivo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir un nuevo campo, ¿no? El campo visto desde este nuevo punto de referencia que es el punto A. Este campo le voy a llamar phi prima, ¿ok? Que lo voy a definir como el campo phi menos A. Eso lo que me dice es que voy a tener que reescribir mi potencial, ¿ok?
el potencial lo voy a tener que escribir como 1/4 de lambda phi prima cuadrado más 2 veces a por phi prima. ¿Ok? No se me espanten de esto, van a decir, ¿de dónde lo sacaron o por qué quedó así este potencial? Recuerden cómo se veía el potencial. Esto era phi, eh, nada más. 1/4 de phi menos a al cuadrado más 2 veces a por phi menos a. Todo esto al cuadrado. Esto es 1/4 de phi menos a al cuadrado más 2 veces a por phi menos 2 veces a por phi, todo al cuadrado. ¿Ok? Esto es 1/4 de phi cuadrado menos 2 veces a por phi más a cuadrado más 2a por ¿qué? Es phi cuadrado. Oh, ya lo borré. Ok, espérenme. Déjenme regresar a la parte original. Aquí está. Si yo sustituyo phi prima por como lo había definido, phi menos a, voy a reescribir este término por completo. ¿Ok? Entonces, si yo reescribo todo en términos de phi prima, me queda el potencial que tengo acá. ¿Ok? Es cuestión nada más de desarrollar o sustituir esto que está aquí. ¿Vale? Pero es el mismo potencial, solo que ahora lo he escrito en términos de phi prima. ¿Vale? De hecho, al expandir, lo que va a suceder, voy a expandir este término sin hacer el cambio de variable. Me voy a quedar con phi prima, ¿ok? Lo que dije anteriormente es para mostrar que este es realmente el potencial en términos de phi. Hagan la sustitución y van a encontrar que es el potencial que está unas diapositivas arriba. Pero si yo me quedo pensando o analizando todo en el mínimo que está en A, pues todo lo tengo que describir en términos de phi prima. Y si yo hago eso y desarrollo este cuadrado, me doy cuenta que tengo un término cuadrático en phi prima, un término al cubo en phi prima y un término cuártico en phi prima. ¿Ok? ¿Y qué hemos aprendido de analizar el lagrangiano de lambda phi a la cuarta? Que los términos cuadráticos en el campo, la constante que los acompaña, se le conoce el término de masa, ¿verdad? Acuérdense que originalmente lagrangiano, el término de masa era 1/2 de mu cuadrado por phi cuadrada, ¿verdad? Y entonces este era el objeto, que era la masa. Ahora lo que yo tengo es este que está aquí, ¿ok? Bueno, aquí está de hecho, para que lo recordaran. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar como primera peculiaridad ahora que me trasladé al mínimo en A? Es que, bueno, la masa ahora va a ser 2 veces lambda a cuadrado, lo que antes estaba definido como 2 veces mu cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, primera característica, tengo una nueva definición de mi masa. De hecho, depende de la constante de acoplamiento, ¿vale? Y del mínimo de mi potencial. Eso es bastante razonable. Estar en el estado de mínima energía, pues me debe de dar la masa, porque la masa es mi energía en reposo, ¿verdad? Sin ningún tipo de excitación, etcétera, debido a la interacción. Entonces ahí está la primera característica que uno puede identificar de este potencial, escrito en términos de phi prima, que significa que me trasladé al mínimo que está en A. ¿Ok? Pero ahí viene la parte más bonita. Ojo, el siguiente término que yo tengo es lambda a phi prima al cubo y el último es el phi prima a la cuarta. Pero ¿qué no habíamos dicho que nuestra simetría fundamental, la simetría de nuestro lagrangiano, era cambiar phi por menos phi? Pues fíjense que ahora que me fui a parar en el mínimo, uno de los dos, escogí el del lado positivo, me doy cuenta que ya no voy a respetar esa simetría.
El término cúbico, desde luego, no me va a respetar. Si yo cambio phi por menos phi, aquí me va a salir un menos extra. Y por lo tanto, el potencial no quedó invariante ante tal transformación. Se acabó la simetría que yo tenía. Entonces, alguien que esté ahí paradito, ¿no? No va a saber de esa simetría que sí sé que es fundamental y que mi hamiltoniano exhibía. ¿Ok? Es la forma explícita de mostrarles que el hecho de recorrerte y pararte a mirar todo desde el mínimo de tu potencial hace que no seas capaz de notar esa simetría. En otras palabras, esto que yo les venía repite y repite, creo que ya son 2 o 3 veces que se los había comentado. Si yo me paro aquí y veo hacia la derecha o veo hacia la izquierda, no voy a ver lo mismo. ¿Ok? En un lado voy a ver que el potencial se acabó y en el otro lado voy a ver una pared infinita. ¿No? Si yo veo y, paro, y pongo como un espejo acá y me pregunto qué es lo que pasa del lado derecho y del lado izquierdo de ese espejo, o bueno, de esa barrera, pues lo noto que definitivamente no es simétrico. Pero bueno, a nivel de las expresiones, aquí está de manera explícita porque se rompe la simetría. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Vale, pero la ruptura de la simetría va a tener consecuencias todavía más grandes y va a Perdón, aparecer. profesor. Sí, Yo sí, que ya no sea invariante ante esa transformación es consecuencia de que ya elegimos alguno de los dos mínimos. O sea, es la forma de verlo. es consecuencia de que el mínimo no está en cero, de que tenemos mínimos degenerados, De no de acuerdo. que te hayas ido a uno o a otro, porque si yo me voy al menos A, va a ocurrir exactamente lo mismo. Ujú. Sino es el hecho de que hayan aparecido dos mínimos con la misma, degenerados, tienen la misma energía, ¿ok? Esa es la consecuencia. De acuerdo. Perdimos, si me voy a uno o me voy a otro, voy a perder esa noción de que había una simetría. En este caso, como estoy en una dimensión, esta simetría, digamos, de espejo, ¿ok? Ok, gracias. Vale, pues. Y el ejemplo más bonito es el que viene a continuación, porque ahora en lugar de trabajar con una simetría discreta, voy a trabajar con una simetría continua y voy a enunciar o voy a mostrar la primera característica del teorema de Goldstone y es la aparición de un famoso bosón de Goldstone. ¿Ok? Ahorita al final de esta clase voy a hablar de, bueno, va a surgir esta partícula muy especial. Entonces, ¿cómo voy a hacer, a transformar esta simetría discreta en una simetría continua? Pues muy simple, jóvenes. Voy a extender a una dimensión extra mi análisis. Voy a meter en juego dos campos escalares ortogonales entre sí. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar una teoría igualita a la que ya consideramos, ¿no? Pero con una simetría interna SO2, la cual es continua. Acuérdense que la simetría SO2 corresponde a las transformaciones ortogonales y especiales en dos dimensiones, que son las rotaciones dos dimensionales. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a partir de dos campos escalares, les voy a etiquetar como phi1 y phi2, ¿ok? Y nos vamos a concentrar en el caso interesante, que es donde existe el rompimiento espontáneo de la simetría, es decir, mu cuadrado menor que cero. ¿Cómo se ve el potencial? Se ve idéntico al que ya habíamos manejado, salvo que ahora tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Para construir mi potencial tengo dos direcciones ortogonales. Entonces, mi potencial es un medio de mu cuadrado, phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado más un cuarto de lambda, un cuarto lambda, phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado, todo al cuadrado. Si se dan cuenta, este es el término cuártico, ¿verdad? Más una constante, donde la constante lo que nos va a ayudar es poner el potencial que su mínimo vaya en cero, ¿no? Parta de cero el potencial y vaya para números positivos. Esto se puede reescribir, desde luego, ¿no? Si uno agrega la constante, ¿no? Adecuada que garantice que el potencial parte de cero y se va hacia números positivos, se reescribe de esta forma. ¿Ok? De manera análoga a como lo hicimos en el caso de una dimensión. Tengo un cuarto de lambda phi 1 cuadrado más phi 2 cuadrado menos a
cuadrado, ¿ok? Acuérdense que si yo apago estos dos, esta es la constante, un cuarto de lambda a cuadrada a la cuarta es la constante que me va a garantizar que voy a partir desde cero, ¿ok? ¿Qué potencial es el que formo? Y de seguro estoy convencido de que muchos de ustedes han visto varias veces este potencial. Es el potencial U, que depende de dos direcciones, la del campo Φ2, la del campo Φ1, que tiene una forma, se le conoce coloquialmente como de fondo de botella, ¿no? O bien el sombrero mexicano, ¿no? Entonces, tiene un máximo local en cero, decrece, vuelve a crecer y se va a infinito ese potencial, ¿ok? Entonces, este potencial es famoso porque se ha aplicado o es la forma de entender el mecanismo eh, del campo del Higgs, ¿no? Ese campo de Higgs famoso que ayuda a darle masa a las partículas de materia en nuestro modelo estándar. Cuando digo partículas de materia son los quarks y los leptones, les da masa. Y además, debido a un rompimiento espontáneo de la simetría en el sector electrodébil, resulta que hay dos partículas masivas, tres partículas masivas llamados W más, W menos, Z0, los que llevaron partículas sabrán de qué estoy hablando, son los bosones de norma encargados de transmitir la interacción débil, ¿ok? Son aquellas partículas emisoras y receptoras que llevan la información de la interacción débil. Esos tres bosones de norma son masivos y el resultado de que sea masivo es porque resultó un rompimiento espontáneo de la simetría donde el cuarto elemento dentro de ese sector electrodébil es el fotón. Ese también es una partícula que se encarga de transmitir la información, en ese caso electromagnética, y él no tiene más. Recuerden ese nombre, el fotón no tiene masa, los otros tres sí. Es debido a un rompimiento espontáneo de la simetría y al final de lo que discuta el día de hoy les va a hacer clic por qué el fotón no tiene masa. ¿Ok? Nada más recuerden ese mensaje. Bueno, aquí está el potencial, como ven, tiene como algo muy particular. Todavía no voy a decir claro, pero algo pasa si yo me muevo de manera simultánea y algo muy distinto pasa si yo me muevo de manera radial. ¿Ok? Justamente eso tiene que ver con que este potencial ya no es solo invariante ante este cambio discreto, phi por menos phi, sino ahora es invariante ante cualquier rotación en el plano formado por phi y phi1 y phi2. ¿Ok? De hecho, yo puedo escribir a phi1 como phi1 coseno de teta más phi2 seno de teta, ¿no? Y phi2 como la combinación phi1 coseno de teta menos phi2 seno de teta. Todo lo que esté girando o todas las trayectorias circulares en el plano de phi1 y phi2, ¿no? Muestran una simetría en este sistema, ¿no? Justo les decía, parece que algo en la dirección angular es todo bien comportado y resulta que en la dirección radial, pues todo está como mal comportado, porque ahí sí se ven cambios abruptos, ¿no? En la parte radial baja, sube el potencial, encuentras un mínimo de hecho, mientras que en esta parte angular no encuentras nada. De hecho, debido a esa propiedad, el mínimo de nuestro potencial, este que está aquí, por acá, trato de señalar los mínimos, aquí hay uno, dos, por aquí tres, cuatro, todos. Hay un montón de valores, ¿no? Que coinciden con la energía mínima. De hecho, si yo veo, digamos, perpendicular al plano Φ1, Φ2, no sé si ustedes alcanzan a ver, hay una línea negra más gruesa que está representando todo el círculo de mínima energía. Es un círculo de radio A. ¿Qué quiere decir? Que el valor de expectación de Φ1 al cuadrado más el valor de expectación en el vacío de Φ2 al cuadrado es igual a A cuadrado. Ese círculo tiene, todos los puntos en ese círculo tienen
la misma energía, la energía del estado base. ¿Qué significa eso? Que tenemos un estado base degenerado. Todos, absolutamente todos los puntos sobre ese círculo tienen la misma energía, ¿ok? Ya no son dos. ¿Se acuerdan que antes cuando trabajábamos en una dimensión teníamos dos? Ahora no, ahora tenemos una infinidad, ¿ok? Solamente de haber agregado una nueva, un nuevo grado de libertad. Bueno, juguemos a lo mismo que hicimos en el caso unidimensional, que elegimos uno de los tantos, bueno, en ese caso nada más había dos, uno de los dos mínimos, aquí es uno de los tantos mínimos que existen, vamos a elegirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nos vamos a ese punto de mínima energía, a ese estado base, vamos a ver que se va a perder la invariancia rotacional. ¿Ok? Se va a perder esa simetría que yo tenía ante rotaciones en el plano Φ1, Φ2, lo vamos a perder si nos vamos a ese punto de mínima energía. Y por lo tanto vamos a tener un rompimiento espontáneo de la simetría. Por conveniencia, pero sin pérdida de generalidad, vamos a elegir el estado base en cierto punto. Voy a decir que vive, ese punto que yo elijo vive sobre el eje de la dirección de Φ1, ¿no? De tal manera que el valor de expectación de Φ1 es justamente A y que de Φ2 su valor de expectación es 0, ¿ok? Estoy escogiendo este punto, ¿vale? Podría haber elegido cualquier otro sobre el círculo, pero pues por simplicidad voy a elegir este punto, ¿vale? Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer? La misma historia que ya hice en el caso unidimensional. Vamos a desplazar nuestros campos. ¿Cómo? Pues reescribiendo a Φ1 como Φ1 menos A, ¿verdad? Porque en la dirección de Φ1 ahí sí el mínimo está en un número finito, que es A. Pero en Φ2, que voy a llamar a Φ2' igual a Φ2, porque ahí no hice ningún cambio, ¿ok? Está en 0 y es como menos 0. Menos 0. Tengo que desplazar no me tengo que desplazar a otro punto, me voy a quedar en el mismo definición de Φ sub 2, ¿ok? Entonces, estos son los dos cambios de variable. En realidad es uno, pero siendo formales, ahí están los dos cambios de variable. De tal manera que cuando yo sustituya en mi potencial va a ocurrir exactamente lo mismo que tenía en el caso de una sola dimensión, una sola dirección, donde ignoren este término que está aquí, ¿no? Y fíjense en el otro, en lo que dejé, lo que se puede observar, ¿no? Si yo le quito el subíndice 1, pues es justamente el término que yo tenía en una dirección. Phi prima cuadrado más 2 veces A por Phi prima, ¿ok? En este caso, como tengo una nueva dirección, pero en esa nueva dirección yo no hice ningún shift, en realidad, pues simplemente pongo, donde veía Φ2, pongo Φ2', ¿ok? Entonces, este es mi potencial que depende de dos direcciones, ¿ok? Y bueno, parece, como ustedes se dan cuenta aquí, parece, o se puede leer de manera inmediata que la simetría ha quedado completamente eclipsada. ¿A qué me refiero con que ha quedado eclipsada? Pues resulta que intercambiar Φ1 por Φ2, ¿no? Antes se podía cambiar uno por otro porque no pasaba absolutamente nada. Era simétrico ante ese cambio de Φ1 por Φ2, sobre todo porque recuerden que Φ1 al cuadrado más Φ2 al cuadrado, ¿no? Es una constante, ¿vale? Ahora ya no, vean que hay un término que está quitando la simetría, ya no se ve explícita esa simetría. Si yo cambio Φ1 por Φ2, este término, pues es el asimétrico, ¿no? Voy a quitar lo que existía de Φ1 para reemplazarlo por Φ2 y pierdo esa simetría. Entonces ya no la puedo ver claramente la simetría de rotación que uno sabe existe en este sistema. Entonces, bueno, como conclusión, alguien que llega a este mundo no va a tener idea de que existe una invariancia interna de SO2, de las rotaciones en el plano hecho por Φ1 y Φ2. Ok, pero más importante es fijarse en las masas. Ya habíamos hecho en el caso de una dimensión el análisis de cómo se veía la masa. Ok, pues miren, si calculamos las masas, M1 al cuadrado es la misma que el caso unidimensional. ¿Se acuerdan? En el caso unidimensional,
era m cuadrado igual a 2 lambda a cuadrado o bien 2 mu cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando uno desarrollaba el término cuártico, ¿verdad? En términos de phi prima, nos quedaba un phi prima cuadrado veces una constante, de hecho la constante era 2 lambda a cuadrado. Este es el mínimo, ¿verdad? Y les decía en ese entonces que hace sentido que sea proporcional al mínimo de energía, porque bueno, la energía mínima de una partícula es su masa, ¿no? Es la energía en reposo. Entonces, en la dirección M1, que es la que sufrió este cambio, acuérdense, ¿no? Se ve, se nota que aparece una masa, un término de masa, el término m cuadrado. Pero sorpresa, en la dirección phi2, donde también hice un cambio de variable, pero recuerden que fue el shift phi2 se define como, phi2' se define como phi2 menos 0, es decir, no me desplacé en realidad. Pues resulta que en ''esa dirección no tenemos término cuadrático. Por lo tanto, jóvenes, no hay constante que multiplica o que multiplique al término phi2' al cuadrado, que tiene de consecuencias que la masa de esa partícula es 0. La ruptura de la simetría, ¿no? Me está generando que los dos campos que yo tenía y que hablaba en un principio del mismo campo, me voy a regresar, joven, quiero que vean la función potencial. Hablábamos de un término que era simétrico completamente entre phi1 y phi2 y tenía un término proporcional a m cuadrado. Ahora que yo me fui y me paré en el mínimo, en cualquiera, ahorita les voy a demostrar que es en cualquier punto que yo me pare sobre ese círculo, pero es que escogí uno de esos puntos, me paré en ese punto y lo que observo es que ya no tengo esa simetría rotacional y que la masa de un campo es finita y la otra masa es 0. Es decir, ahora mi campo escalar phi2 describe partículas no masivas. ¿Ok? Es una forma medio chistosa de decir que esto es muy importante, ¿no? Regularmente cuando uno en una teoría o en algún resultado encuentra que algo es 0, ¿no? Pues huele a un número sagrado, huele a que hay algo importante, relevante ahí, ¿no? Si algo es invariante, ¿no? Sabemos que las variaciones respecto de ese generador, pues van a ser 0, ¿no? Entonces hay algo oculto ahí muy importante. Y bueno, como chiste, siempre que ocurra esto, pues debemos sentarnos, prestar atención, o bueno, despreocuparnos si es que nosotros lo pusimos desde un principio igual a 0, esta masa o este resultado. ¿Ok? Entonces aquí resulta que no lo pusimos a mano, partimos de algo que se suponía que era masivo y ahora, nada más de habernos desplazado al mínimo, hemos encontrado dos consecuencias muy importantes. La simetría rotacional se perdió y tenemos una partícula masiva y otra no. ¿Ok? Pero ustedes van a decir, ay Luis, me estás engañando, fue porque escogiste un punto muy particular donde pues seguramente ocurre este fenómeno, pero ¿será que cualquier otro punto en el círculo de radio A también lo cumple? La respuesta es sí, ¿ok? Esto no solo es para este tipo de punto que elegí, y no solo eso, no es solo para este tipo de potencial que acabo de escribir, este potencial regido por lambda phi a la cuarta, no solo es para eso. Puede existir cualquier otro potencial siempre y cuando este potencial sea rotacionalmente invariante. Déjenme borrar aquí, tengo dos veces potencial. Sea rotacionalmente invariante en el plano phi1 y phi2, ¿ok? Si tengo un potencial que cumple con eso, esto que acabo de encontrar también es válido. ¿Qué quiero decir? Imagínate que yo le corto una rebanada, ¿no? A mi potencial. El que estamos analizando es algo así como baja y sube, ¿no? Baja y sube. Es el lambda phi a la cuarta. Pero ¿qué tal si lo que hace es un potencial un poco más suave, sube, tiene como una curvita, y vuelve a subir, etcétera? Y es simétrico ante el eje vertical. También lo va a cumplir siempre y cuando sea rotacionalmente invariante en las dos direcciones de los campos phi1 y phi2. ¿Ok?
Entonces, la forma radial, ponerlo en otras palabras, de mi potencial, podría variar mientras yo mantenga la rotación o la invariancia rotacional en el plano Φ1 y Φ2, este resultado va a ser válido. ¿Ok? Entonces, imaginemos que el campo, ¿no? Donde observo donde asigno que el mínimo de mi energía es diferente de cero, ¿no? No está a lo largo de un eje. Habíamos elegido, voy a regresar a la imagen, habíamos elegido este punto, ¿verdad? Está sobre el eje de Φ1. Otra opción es elegir sobre Φ2 y se va a hacer exactamente lo mismo, va a ser completamente análogo, solo que vamos a cambiar Φ1 por Φ2. ¿Ok? Pero ahora la pregunta o la propuesta es agarren cualquier otro punto que esté fuera de esos ejes, ¿no? De tal manera que vas a tener una combinación lineal, bueno, vas a tener, sí, una combinación lineal de estos dos objetos para construir este punto. ¿Ok? Entonces, si estás en ese caso de no estar en ninguno de los dos ejes, como vas a tener que construir una combinación lineal, vas a tener que encontrar, o más bien vas a encontrar que en el hamiltoniano, ¿no? Vamos a tener términos cruzados de Φ1 y Φ2. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esencialmente, vamos a cambiarnos de base. De base en el sistema de referencia. Ya no voy a ocupar Φ1, Φ2, ¿no? Como mis ejes coordenados, que son como los canónicos, ¿verdad? Cambio mi base. ¿Cuál es la mejor base para trabajar? Pues la base propia, es decir, vamos a diagonalizar. Y una vez que diagonalizo y tengo estas dos nuevas direcciones, desarrollo pequeñas oscilaciones en las dos direcciones ortogonales nuevas que yo tenga al haber diagonalizado. En Φ1' y Φ2', ¿ok? Que serán mis nuevas dos direcciones en las cuales yo voy a estudiar mi problema. Y, oh sorpresa, lo que voy a obtener es el mismo resultado. Uno será masivo y el otro no. La razón es muy simple, jóvenes. Yo tengo un espacio dos-dimensional y cualquiera base o cualquier dos vectores en ese plano dos-dimensional que sean ortogonales entre sí, van a generar todo el espacio dos-dimensional. Y la física que yo describa en ese espacio dos-dimensional será independiente, por lo tanto, de cuál de los dos, de cuál base yo escoja para describir mi sistema. Entonces, si yo encontré que en una base se tiene un objeto masivo y otro no, en cualquier otra base que yo construya para el plano Φ1, Φ2, voy a encontrar el mismo resultado. La física es invariante de quién sea el que observe el fenómeno, en qué sistema de referencia estemos parados. Sistemas de referencia inerciales, bien portados, desde luego, no estoy pensando en nada exótico, ¿ok? Entonces, esa propiedad es independiente, insisto, de los elementos de la base que generen el espacio dos-dimensional equivalente al plano formado por Φ1, Φ2, ¿ok? Y bueno, lo único que resultará es que van a aparecer unas etiquetas nuevas, ¿no? Que van a decirnos quién es el campo masivo y el campo no masivo y por ende la partícula masiva y no masiva, ¿ok? Es simplemente, no sé, si a uno le llamaba Φ1, Φ2 y al otro le llamé Phi X y Phi Y, ¿no? Simplemente le estamos cambiando la notación, pero siempre va a ocurrir que uno es masivo y el otro es no masivo. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Yo, profesor, Venga. este, yo trabajé el lagrangiano de Procap precisamente pues porque se añadía una masa no nula al fotón y aparecía, pues yo me quedé al nivel de electrodinámica, ¿no? Encontramos las ecuaciones de movimiento y cómo cambia por el campo eléctrico, por ejemplo, de una partícula en esa situación. Y de los artículos que se consultaron, lo que se encontró fue que hay muchos experimentos aquí terrestres y astronómicos y que no son contundentes para concluir que en efecto no es nula, porque en ese sentido sigue vigente el modelo. Pero Sí. aquí no, ya no me hace sentido. Es una pregunta bien bonita, Irlanda, porque la electrodinámica cuántica es una teoría local, ¿verdad? Y los generadores de cualquier transformación, y esto me va a provocar buscar simetrías en mi sistema, dependen de la posición. ¿Okay? Todo esto que estoy enunciando, y de hecho el teorema de Goldstone que voy a enunciar en la siguiente clase, que es el día de mañana,
es válido para transformaciones globales. Y tú me vas a decir, ¿y qué diferencia habrá entre una transformación global y una local que me dé como consecuencia que tienes toda la razón? Experimentalmente se tienen cotas superiores para la masa del fotón. Nada dice que el fotón sea no masivo. Las cotas son unas cantidades extremadamente chiquitas, eso es cierto, ¿eh? Pero lo que arroja esa información son las fluctuaciones cuánticas, que tampoco las he incluido en este análisis. Todo aquí lo he tratado a nivel de lagrangiano, las contribuciones orden árbol, las contribuciones clásicas. Entonces, cuando uno hace el análisis de tu potencial, en este caso el potencial de la electrodinámica, estoy pensando en la electrodinámica, digamos, la cuántica, la que se conoce, donde el fotón es el que se encarga de transmitir la información de la carga eléctrica, uno primero requiere plantear las transformaciones locales. Y de manera clásica uno puede encontrar soluciones en las cuales el fotón es no masivo. Eso es cierto. Lo puedes checar en libros, en artículos se puede demostrar que la masa de este fotón necesita ser cero. Pero donde viene el truco es que bueno, no todas, muchas de las teorías, sobre todo las que son locales, ¿no? Resulta que si uno le hace correcciones cuánticas, ¿no? Si uno empieza a construir lo que veíamos en unas clases anteriores, el potencial efectivo, y empieza a saber qué es lo que sucede con las fluctuaciones cuánticas, y también te preguntas, si mi fotón se propaga, ¿no? Y yo le calculo las correcciones cuánticas, es decir, la autoenergía, que también en el curso ya lo vimos, esas correcciones mueven, de hecho vimos, que mueven la masa de mi partícula. Hacen que surja una masa efectiva que se va a volver la masa física. Y depende a qué energía yo esté trabajando, depende en qué región yo esté explorando mi sistema, esa masa va a ir cambiando de la masa clásica, que viene de mis términos de lagrangiano, que ahí es donde aparece que es cero, la voy a ir moviendo a números nuevos y ahí es donde aparecen que en efecto uno puede calcular a muchos órdenes, ¿no? Las correcciones cuánticas y uno se da cuenta que estas son finitas, chiquitititas, pero finitas, ¿ok? Y se le conoce como anomalías en mi teoría. No rompí como tal una simetría a nivel clásico, sino a nivel cuántico es donde se exhibe que esta simetría pues no es respetada del todo. Eso es una definición de una anomalía en una teoría cuántica de campos. Entonces, de ahí viene. No sé si me explico. Todo esto que dije te hace sentido con lo que han investigado. Sí, de hecho sí, profesor. Entonces, esta masa del fotón no nula puede ser explicada mediante una fluctuación cuántica, se interpreta como anomalía. Sí, son las contribuciones perturbativas, ¿verdad? En la teoría de la electrodinámica cuántica. Todas estas correcciones que vienen de saber que hay interacciones entre nuestras partículas. El fotón genera un par positrón-electrón, ¿verdad? Pero eso también significa que un par positrón-electrón generan un fotón. Y entonces uno puede construir todas las fluctuaciones cuánticas orden a orden en la constante de acoplamiento de la electrodinámica cuántica. Vas a encontrar una serie proporcional a alfa subíndice EM electromagnético, ¿no? Alfa a la 1, alfa a la 2, alfa a la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y calcular cada uno de esos términos te va a dar una corrección esencialmente a la masa de tu fotón, que parte de cero, pero eventualmente se vuelve finita. Como es una serie perturbativa y afortunadamente alfa S es chiquita, el número más grandote de alfa S es la constante fina 1 sobre 137. Lo que quiere decir es que cada una de las contribuciones superiores en tu serie perturbativa cada vez va a contribuir menos, ¿no? Entonces uno está a salvo, uno está tranquilo, porque si bien la masa del fotón podría ir aumentando, cada vez que tú calcules órdenes superiores, el aumento es cada vez más y más chiquito. Entonces uno vive tranquilo un poquito con eso. Ok, de acuerdo, profesor. Entonces, otra pregunta. Hace unas clases usted mencionó sobre el potencial de Yukawa, que también aparece que es el potencial que aparece en esta teoría de Proca para el campo eléctrico de un electrón. Cierto. Y el potencial de Yukawa esencialmente está construido para entender
interacciones entre nuestras partículas. De hecho, estoy tentado a hablar sobre él, porque es un bonito ejemplo de mostrar el rompimiento espontáneo de la simetría en, eh, en el contexto de las teorías de fundamentales. Ahora, mi único temor es que para hablar de el término de Yukawa yo tengo que estar acoplando, tengo que preguntarme sobre el acoplamiento de partículas fermiónicas con ya sea un campo escalar, un campo vectorial, etcétera. Y desgraciadamente en el curso no lo hemos visto, ¿ok? Pero para responder en poquitas palabras, ¿no? Lo que me estás preguntando, sí, el potencial de Yukawa se va a encargar de escribirte cómo le voy a hacer para poder entender la interacción de estos partículas que se le llaman de materia, los que entran dentro de la QED, que es el electrón y el positrón, ¿no? Para cómo se da la interacción para que estas partículas sí tengan masa. El origen de la masa de las partículas fundamentales va a venir, va a ser consecuencia de poner una interacción. ¿Qué interacción? La interacción de Yukawa. Entonces, en cada uno de las teorías fundamentales, lo que uno tiene que hacer es implementar un mecanismo para darle respuesta de por qué unas partículas son masivas y otras no. La única razón o la única forma de que exista una masa es debido a una interacción. En nuestras teorías no tenemos otra forma de darle sentido a la existencia de la masa. Resulta de la interacción. Y de hecho, tan es así que requerimos de un campo extra, un campo auxiliar que permea todo nuestro universo, que va a interactuar a través de estos potenciales de Yukawa con todas las partículas de materia, todas las partículas fermiónicas, que por un lado son los electrones y positrones en QED. Por otro lado, cuando yo trabajo en sistemas electrodébiles, ya va a aparecer el tau, el muón, los neutrinos, ¿no? Y finalmente en el sector fuerte van a aparecer todos los quarks, up, down, strange, charm, bottom, top. ¿Okay? Profesor, Sí. perdón, otra pregunta. Entonces, si es necesario, si el potencial el término de Yukawa aparece, entonces ya es necesario establecer una escala, porque es un potencial de corto alcance. Sí, está completamente de acuerdo. Es dependiente de la escala. De hecho, ese potencial, como bien lo dijiste, es de corto alcance y, digamos, tiene validez cuando uno hace una... No tienes problema cuando uno trabaja muchísimas, a muy altas energías, porque cuando uno trabaja a muy altas energías significa que lo que estoy haciendo es juntando cada vez más mis partículas. La distancia entre ellos es chiquititita. Ahora, mi problema es cuando bajo las energías, porque lo que voy a hacer es pensar que no las estoy acercando tanto. ¿Ok? Y como sé que mi potencial es de corto alcance, entonces tengo un cierto volumen, un cierto radio permitido hasta donde voy a aplicar mi teoría. Eso es cierto. Entonces, uno hay que tener cuidado en la región no perturbativa de nuestras teorías, porque ahí es donde yo tengo una frontera donde yo no puedo rebasar, porque necesitaría cambiar mi potencial. Tendría que cambiar, de hecho, mis grados de libertad para describir mi sistema, ya no en esos grados de libertad fundamentales. Muy bien. Bien, muy buenas preguntas. ¿Más preguntas, jóvenes? Ok, bueno, pues ya hemos encontrado esta cosa súper chistosa, intrigante, que ahora resulta que una partícula es masiva y la otra no es masiva. Bueno, en este espíritu de decirles que independientemente de cuál sea mi base para describir lo que sucede con mi potencial, justamente voy a hacer un cambio de variable. Voy a escribir dos nuevas direcciones, que esas son las naturales para exhibir justamente el hecho de que hay una dirección donde una partícula es no masiva y otra donde sí es masiva, y es cambiar, la notación lo sugiere, ya les está gritando, a coordenadas polares. ¿Ok? Tengo una ρ que va a dar cuenta de la dirección radial. ¿Ok? Y tengo un ángulo teta, ya le dije ángulo teta, pero una variable teta, que va a dar cuenta de lo que sucede de forma axial en mi sistema.
¿ok? Entonces voy a hacer un cambio de variable, phi1 y phi2. Ahora los voy a escribir en términos de rho coseno de teta y rho seno de teta. ¿Qué es lo que sucede? Pues fíjense que en este cambio de variable, si yo agarro y trato de explicar lo que sucede en lugar de teta en teta más alfa, dejando fijo rho, pues voy a encontrar que nada cambió, ¿no? Porque el único cambio que yo voy a encontrar, y me voy a regresar a la figura original, el único cambio que yo voy a observar es si me muevo de forma radial. Pero si yo me planto en un radio fijo y empiezo a moverme de manera angular, todo es completamente plano, ¿ok? Que yo me mueva en esa dirección implica que mi potencial es plano. Y cuando un potencial es plano, jóvenes, significa que yo no necesito poner trabajo sobre la partícula que voy a mover, ¿no? Porque acuérdense que esto habla de la energía que tiene la partícula. Yo no voy a tener que esforzarme, no voy a tener que hacer trabajo para moverla. Y si no voy a necesitar trabajo para moverla, ¿qué estoy diciendo de esta partícula? Recuerden que este potencial es la solución estática, no hay movimiento de sus partículas. ¿Qué me grita esto? Pues que la partícula no tiene masa. No me cuesta moverla, ¿ok? Por lo tanto, la dirección axial, la dirección angular, muestra de manera explícita que esa es la dirección donde el campo es no masivo, ¿no? Donde si hay una excitación de ese campo, va a haber una partícula que se genere, va a ser una partícula no masiva, ¿ok? Entonces, el lagrangiano lo puedo reescribir en términos de rho y de teta en coordenadas polares, y lo que va a resultar es que mi potencial, ¿no? Acuérdense que yo tenía phi1 al cuadrado más phi2 al cuadrado, pues va a ser independiente de el ángulo teta, solamente va a depender de rho, que da cuenta de la dirección radial. Como es independiente de teta, es completamente inmediato darse cuenta que esta función pues es invariante rotacional. Dale el valor que quieras de teta y va a ser siempre la misma función, ¿ok? Entonces, si asumimos lo mismo que en el caso, en los casos anteriores, donde nuestras coordenadas o nuestros elementos de la base era phi1, phi2, si asumimos lo mismo que el potencial ahora con función de rho siempre va a ser mayor o igual que cero, que el potencial en A es justamente cuando vale cero, ¿no? Es el mínimo de nuestra energía, pues ¿qué significa? Que el estado base va a estar dado por el valor de expectación en la dirección rho es A, y el valor de expectación en teta puede ser cualquier cosa. Todo lo que viva en el círculo de radio r cuadrado igual a cuadrado es un punto que es mínimo. Entonces esta cosa puede valer cualquiera de esos puntos. ¿Cuántos hay? Una infinidad. ¿Ok? Entonces, tengo una degeneración infinita de mi estado base. Fijo el valor de R, ¿no? Me paro en el mínimo y puedo girar, ¿no? Recorrer el círculo los 360 grados y darme cuenta que todos y cada uno de ellos comparten la misma energía. Y aquí voy a terminar la clase de hoy enunciando el siguiente teorema. Por cada simetría global rota, lo que uno va a obtener como consecuencia es un campo bosónico que no tiene masa. Y a ese campo bosónico sin masa le voy a llamar el bosón de Goldstone. Ese es el famoso teorema de Goldstone. Y aquí les recuerdo, les dije, el fotón en una teoría electrodébil, donde hay 4 grados de libertad, 3 masivos, 1 masivo, 1 no masivo. El fotón, que es el no masivo, es el resultado de haber roto en una dirección de manera global, ¿ok? La simetría. Y por eso es que cuando uno ve el sector electrodébil, de hecho, parte de por qué Salam, Glashow y Weinberg ganaron el premio Nobel es justamente por haber descubierto esta simetría fundamental que no parece clara, que era un mismo objeto tener a la interacción electromagnética y a la interacción débil. Se unifican en una región de energía y aquí es importante. Las escalas energéticas son muy importantes para analizar las simetrías, porque en alguna escala energética no se va a exhibir
la simetría probablemente, pero conforme crezcamos o incrementemos nuestra energía, van a empezar a emerger de manera natural todas estas simetrías, ¿ok? En un límite de energía infinita, se puede demostrar, de hecho también es parte de los trabajos de estos tres sujetos, eh, que los tres bosones de norma encargados de las interacciones electrodébiles, W más, W menos, Z0 y el fotón, todos son no masivos. Se restaura por completo la simetría, ¿ok? Cuando la energía tiende a infinito. ¿Ok? Bueno, entonces, lo enuncié, no lo he anotado. Mañana nos vamos a dedicar a trabajar respecto del bosón de Goldstone, el teorema de Goldstone y sacar más características al respecto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Muy bien, bueno. Si no hay dudas, pues subo sus notas, estudienle. Y bueno, mañana nos vemos a las, ¿qué? Habíamos quedado a las 6, a las 7, ¿verdad? 7 de la tarde. Ok, entonces mañana nos vemos a las 7 de la tarde. Cuídense mucho, échenle ganas en la tarea 2, que todavía tienen chance de entregar, y vayan estudiando para su examen, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, que tengan bonita tarde, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.